capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Te voy a poner aquí no molestar, ok. Está entrando una llamada, espero que no sea una urgencia. Por Dios, que no, que no Bueno. sé. Bien. Vamos a terminar nuestra exposición de la experiencia fundante con el punto C. Punto C. Vaquita, la santa que le gustaba al Papa Benedicto XVI. Esa es otra santa. Qué historia tan linda. Ser una esclava. En Uruguay tienen Chiquitunga y hay también hay otra en Brasil muy parecida, reciente, en el sur de Brasil, cerca de Juiz de Fora, otra parecida, no me acuerdo. Bueno, sigamos con el tema porque empezamos a hablar de santo y no acabamos. Punto C, esa, ña chica, gracias Mateus, ña chica, en Brasil. Punto C, acuérdense, yo espero que las letras no los hayan confundido, porque ahorita en el punto anterior, el punto B, también lo subdividí A, B, C, D, con las 4 palabras clave del querigma, que están dentro de las 2 líneas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Vieron cuánta profundidad había en esa sola frase de Jesús? Pues toda la pedagogía de Jesús viene de ahí. Porque tú no puedes hablar del cómo si no tienes claro el qué. Y este es el qué. El cómo es lo que viene de aquí en adelante. En la experiencia fundante la subdividimos el tema en 3 puntos. A, Evangelio, y vimos 8 referencias del Evangelio de Marcos. B, exégesis de Marcos 1:15, que le hemos dedicado un buen rato, a esas 2 líneas. Y C, el llamado de los primeros discípulos. El llamado de los primeros discípulos. C, del tema número 3, la experiencia fundante. El llamado de los primeros discípulos en Marcos es la primera actividad pública de Jesús. La misión de Jesús empieza así. Y si Jesús lo coloca por delante, en primer lugar, tiene una razón de ser. No lo vamos a leer como que Jesús necesitaba colaboradores y entonces primero se fue a buscar los ayudantes para seguir. Esa es una lectura que yo he escuchado muchas veces y que creo que Marcos estaba pensando en algo más interesante. ¿Por qué en el Evangelio de Marcos aparece situada la vocación de los 4 primeros discípulos como primera actividad pública de Jesús inmediatamente después de la proclamación del Evangelio, del querigma? Porque la vocación de los discípulos es la realización del querigma. No están desconectados. No están desconectados. Porque la realización, lo que Jesús predicó, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean, es lo que ocurre en la vocación. Dicho de otra manera, la vocación es el ejercicio del seguimiento, la vocación es para el seguimiento, mejor. Eso es el discipulado, pero como un camino de conversión y fe. ¿Qué es lo que dinamiza el discipulado cristiano? La conversión y la fe. Es un camino de fe y por eso más adelante se va a decir clarito, se va a decir muy clarito,
los llamó para que estuvieran con él. Marcos capítulo 3, versículos 14 al 16. Los llamó, creó 12 para que estuvieran con él. Eso es otra manera de referirse a las condiciones en las cuales se vive la fe. Ya hemos explicado ampliamente qué tipo de creer es este, qué características tiene. No estoy diciendo lo que se explica en teología en otro lado, estoy diciendo lo que dice el Evangelio. Y entonces, en esta comunión con Jesús, los discípulos identificados con Jesús llevan adelante la misión de Jesús. Puesto que te estás identificando, compenetrando con un Jesús que es un misionero, tu vida no podrá ser otra que la de un misionero. Porque tú eres el seguidor de un misionero. Por eso el discipulado desborda en misión. Por esa razón, por esa simple y llana razón. Bueno, vamos entonces a leer el texto ahora de qué ocurre a la orilla del lago y veamos cómo el querigma se traduce en seguimiento de Jesús, en llamado al seguimiento, en vocación. Teniendo claro, eso sí, por favor, que cuando hablamos aquí de vocación, estamos hablando de vocación al discipulado como experiencia fundante y que esta es la experiencia que nos une a todos, los que nos llamamos cristianos, a todos. No estamos hablando de la vocación para la vida sacerdotal, a la vida consagrada, un estado de vida en particular. Estamos hablando de la vocación como experiencia fundante en la cual todos nosotros somos llamados. Y si les sirve este dato, la palabra iglesia viene del griego eclesia. Además, en el griego es con doble K. ¿Por qué eclesia? Porque una palabra compuesta de una preposición, otra vez, esta vez la preposición ex o ek y el verbo kaleo. Kaleo significa llamar. De ahí viene eclesia. Eclesia, ekaleo, es la reunión de los llamados. La iglesia nace por llamada. El Papa en el video de este mes lo dice clarito. No por proselitismo. Benedicto repetía eso cada rato también. Y Juan Pablo también. No por proselitismo, por vocación, por invitación, por llamado, por llamado. La predicación siempre es un llamado. La misión siempre es una llamada, no un ejercicio de proselitismo, de aglutinación de personas por una causa. No, 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 por un llamado. Es un llamado de Dios. Y la iglesia tiene en su nombre esta realidad. Ekkaleo, la comunidad de los llamados. Entonces, si en la experiencia fundante está el llamado, veamos el texto. El primer texto, Marcos 1, 16 al 20. Lo voy a leer primero. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. A ver. Jesús llama a los 4 primeros, que son 4 pescadores, a la orilla del lago de Galilea,
o de Tiberíades como una expresión concreta de lo que es el anuncio del rey. El discipulado es el camino por el cual se entra en el reino. Reino de Dios y discipulado van de la mano también. Porque al reino se entra y se pasa del reino está cerca, él está aquí, por medio del camino del discipulado. En el capítulo 10, este tema va a volver a aparecer y es muy bello. Y es muy bello. La relación entre discipulado y entrar en el reino de Dios. ¿Qué podemos nosotros destacar de este texto? La llamada de dos parejas de hermanos. Ojo, la llamada de dos parejas de hermanos. Primero, Simón, también llamado Pedro, y su hermano Andrés, versículos 16 al 18. Si dije mal la cita, que siempre lo parto mal. Sí. Y luego los dos hermanos, hijos de papá Zebedeo, Santiago y Juan, versículos 19 y 20. Es decir, tenemos dos relatos de llamada y los dos van a darnos, se juntan para darnos una serie de características, es más, se ratifica. La experiencia fundante es un llamado, una invitación. Y en ese llamado podemos distinguir 10 características. Mis queridos amigos, tomemos nota. 10 características. Primera característica. Y vamos leyendo el texto. La primera línea del texto dice, iba bordeando Jesús el mar de Galilea cuando vio. El primer verbo es ver. Bueno, en realidad el segundo, porque el primero fue caminar, bordear. Pero ya hablaré de ese verbo. ¿Cómo el llamado podemos colocar como primera característica? El vio, ver. El llamado se da al interior de un ver. Iba pasando por cuando vio a Simón y Andrés. Versículo 16. Y lo mismo se repite para el caso de Santiago y Juan. Primer elemento. El ver es fundamental en el llamado. El ver de Jesús es un ver que llama, que invita. El ver distingue a estos hombres de otros. El ver transmite también una manera de determinar al otro. Jesús los vio. No es algo superficial, ni momentáneo, ni indiferente. Está marcado por una clara percepción y una intención deliberada de elegirlos. Los llama con una mirada, viéndolos. En el relato del joven rico, en el paralelo de Mateo, se va a decir, lo vio y lo amó. Y ahí se agrega una mirada de amor. Pero ya el solo ver, aun cuando no se dijera, ya el solo ver, este primer contacto visual, es el comienzo creativo y el fundamento permanente de una profunda relación personal con Jesús. Es el comienzo creativo y el fundamento permanente de una profunda relación con Jesús. Miren ustedes la grandeza del ver. Lo mismo se va a repetir en el capítulo 2, versículo 14, con Leví. De nuevo tenemos la repetición del verbo ver. Al pasar,
vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él levantó y siguió. Comienza con el ver, vio, vio. Y lo mismo con el joven rico. Vio. Hay un ver. Somos personas miradas por Jesús. Antes que nosotros lo miráramos a Él y lo determináramos a Él ya nos estaba mirando. Él ya nos estaba mirando. Les puedo decir algo muy personal. Esto es muy personal. No tiene nada que ver con exégesis ni con curso. Es una confidencia personal. A mí una de las cosas que más me gusta de la exposición del Santísimo en la capilla cuando está expuesto es saber que Él me mira. Y para mí ha sido muy importante cambiar las cosas. Yo iba a contemplar a Jesús. Y yo miraba y miraba y miraba y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y para mí comenzó a ser de una gran riqueza. ¿No se imaginan cuánto? Cuando basado en este texto, yo dije, no, Él está ahí, no solo para que yo lo mire. Como dice el santo cura de Ars, decía, yo lo miro y Él me mira. Así definía la oración. Me encanta saber que Él me mira. Y cuando uno lo mira, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno lo mira mucho, uno se siente incómodo. Uno se siente incómodo. El mirar mucho incomoda. Sobre todo cuando alguien, bueno, cuando pasa uno, cuando tú vas en el bus, yo soy de bus, ¿eh? Yo no tengo carro. Yo no tengo carro. Yo soy aquí de bus, de Transmilenio, aquí en Bogotá. Yo no tengo carro. Para eso tengo los carros de los amigos. Bueno, eh, y es curioso cuando tú vas en el bus y de pronto una persona se te queda mirando mucho. A veces cuando voy de cuello es terrible porque dice, güey, ¿qué es lo que mira? En la capilla, ¿saben qué pienso yo cuando me siento mirado por Jesús? Que Jesús todo lo hacía comenzando con una mirada. Que Jesús miraba a los enfermos y entonces los curaba. Que Jesús miraba a la gente que estaba mal, llorando, primero lo miraba. Y después, que Jesús vio la multitud y se dio cuenta que tenían hambre o que estaban cansadas. Es decir, cuando Jesús me mira, no es simplemente me determina. Cuando Él me mira, me conoce. Y cuando me mira, me sana. Y cuando me mira, me tiende la mano. Y cuando me mira, me abraza. Bueno, pero esto es una confidencia personal. Esto aquí ya es un poco de, bueno, cosas del corazón. Punto número 2. Segunda característica. Dije que son 10 características. Segunda característica. Jesús llama con autoridad. Jesús llama con autoridad. Jesús se dirige a Simón y Andrés dándoles una orden. Es que la manera de hablar es en imperativo. ¿Se acuerdan ustedes que el querigma tenía una segunda parte en imperativo? Conviértanse y crean. Ahora Jesús habla de nuevo en imperativo. Vengan detrás de mí. En griego, deutohopisomu. Vengan detrás de mí. Más adelante, vengan detrás de mí, se recoge en una sola palabra, que es sígame. El verbo acolusteo. Vengan, detrás de mí se dice sígame, es lo mismo. El verbo es sígame, en pocas palabras. Abreviado, sígame. Desde el primer momento, Jesús se comporta como un verdadero maestro, como un verdadero Señor. Fíjense ustedes que Jesús no les pone por delante
como hacen en la pastoral vocacional, que mandan piezas gráficas, diapositivas, plegables, para invitar a la gente a que conozca a Jesucristo y se matricule en el grupo vocacional. O en esos brochures de congregación, este es nuestro carisma, estas son nuestras obras, este es nuestro fundador, fundadora, estamos en tantas partes del mundo, y entonces las vocaciones como que se animan. Jesús no les puso al frente, delante, ningún brochure, ningún plegable, ningún programa de intenciones ni objetivos bien delineados, ¿no? Este es mi objetivo, este es mi programa. Nada. Nada es nada. Jesús no les hace propuestas ni les hace promesas. Es más, Jesús ni siquiera trata de convencerlos. Ni siquiera trata de convencerlos ni de persuadirlos para que le sigan. Simplemente usa el imperativo, síganme, vengan detrás de mí. Nada más los llama y lo hace con claridad. Y además con autoridad. Hemos hablado en la conferencia anterior sobre la autoridad. ¿Quién puede tener semejante autoridad para presentarse ante un grupo de caballeros que no saben gran cosa de él, o tal vez nada, para que él los mire y les diga, vengan conmigo, y ellos dejen el trabajo, el papá, los pescados, las esposas y los hijos, todo para irse detrás de este tipo? O sea, perdónenme, analícenlo bien. Y Jesús no hizo nada ni para convencerlos, ni siquiera se los ganó con un programa o con una promesa. Nada es nada. Simplemente les habló con autoridad. Síganme. Característica número 3. 3. Jesús les dice, vengan detrás de mí. La propuesta es una vinculación personal. Y esta es la característica número 3, el título. Jesús vincula a la persona de él, a sí mismo. Jesús no vinculó a una iglesia, no vinculó a una institución, no vinculó a un programa, ni a un carisma. Jesús vinculó a la persona viviente de él. Vengan detrás de mí. En el imperativo, síganme. Ese me es el centro de la vocación. Ese me está en el centro de la vocación. La vocación del seguimiento, es el seguimiento del me de Jesús, del mí. Él. Todo está enfocado en la persona misma de Jesús. Jesús solamente subraya una cosa, que los discípulos deben seguirlo a él. Y en él se despliega todo el resto. Descubrirán la Trinidad, descubrirán a María, descubrirán sus dones, todo. Es la vinculación con la persona de él. Repito, no es un programa. Los discípulos no siguen un programa de reformas. Vamos a componer el país. No. Un programa de reformas liderada por Jesús. Ni tampoco propone un sistema ético. Ni tampoco una cartilla de doctrina propuesta por él. Ni siquiera les propone la Biblia. Al final la Biblia es él, el Evangelio es él, el Nuevo Testamento. Pero Jesús no hizo como los rabinos de la época, que en su escuela lo que enseñaban era la Torá. Jesús no le enseñó a sus discípulos la Torá. Ellos no venían a la escuela de Jesús, a la comunidad de Jesús, a aprender Biblia, a aprender la Torá. Venían a aprenderlo a él. Él era la Torá. Él en persona era la Torá. Ustedes no van a ver a Jesús en ninguna parte del Evangelio sentado con ellos, pasándoles páginas de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, que era lo que tenía.
Jesús la cita ya de vez en cuando. Y les dirá que él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. O sea, él. Y citará por allá en una discusión con un rabino el mandamiento principal. Pues ya está. Y Jesús dirá que misericordia quiere los sacrificios. Conocía la palabra. Él era un hombre de la palabra. Pero en la escuela de Jesús, el tema, el libro, el objetivo, todo es Él. Y esto es lo que se sigue. Siguen simplemente a la persona de Jesús. Lo central en nuestra tercera característica, lo central en el relato del llamado de los primeros, es la conexión con la persona de Jesús y la relación con Él. Una vocación nace en la relación con Jesús, en la relación personal con Jesús. Eso es lo que hay que cultivar. La invitación que Jesús hace, vengan detrás de mí, se convierte de aquí en adelante en el fundamento de la comunión de vida con Jesús. Y al mismo tiempo, mis queridos amigos, va a definir una característica incambiable, inmodificable. Jesús preside todo. Por eso siempre va adelante. Jesús preside todo. Mi oración, mis decisiones, mis relaciones, todo. Y por eso Él va adelante. Y los que son llamados van siguiendo sus pasos. No al contrario. Esto es lo que a Pedro le costó entender. Dejar al maestro ser maestro. Pedro intentó darle lecciones a Jesús. Esto no te va a pasar cuando Jesús dijo que iba a morir y resucitar. Vete para atrás. Es discípulo, Satanás. O en el relato de la transfiguración. Hagamos 3 tiendas, de nuevo dando instrucciones. Y el padre le va a decir, oye, escúchalo. Escucha al hijo, amado. Escucha al hijo. Venga detrás de mí. Eso es lo fundamental. Y los discípulos, entonces, no es Jesús el que nos hace caso a nosotros. Y eso se ve a veces en las oraciones. En las oraciones vamos con un listado de instrucciones para decirle a Dios lo que tiene que hacer. No, con esto no estoy diciendo que no haya que pedir. Yo creo en la oración de petición y de intercesión. Pero hay que entenderla bien. Cuidado con esas oraciones que son instruccionales para Dios. Señor, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Quiénes somos nosotros para estarle diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer? Como una amiga mía que vive aquí en el barrio, que ella tiene una comunidad grande, se llama Pueblo de Dios. Más de 800, es una comunidad de mujeres, más de 800 señoras en esa comunidad. Reúne semanalmente, cada martes, doña Anita. Y un día estaba yo estábamos en la adoración, y me pidió que dirigiera la adoración junto con ella. Y yo le pasé el micrófono. Y había hecho la parte mía. Y Anita comienza el micrófono, Señor, haznos buenos, haznos santos, haznos justos, haznos tuyos. Yo la miré, Anita, que te haga asna a ti, a mí no. Eso de haznos, 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 no, mijito, ya me sentía con la oreja así. Haznos, haznos, por favor. Somos nosotros los que le seguimos, no Él a nosotros. Y los discípulos, bueno, esto no quiere decir que no haya que pedir. Yo pido, yo soy pedigüeño con Dios, pero mi oración intenta ser como la del leproso en este mismo capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 40, de este mismo capítulo de Marcos, se acercó un leproso que se puso de rodillas y le suplicaba, si quieres, puedes limpiarme. Esa es la oración en Marcos. Si quieres. Aquí, el último capítulo de mi folleto es la oración. Y ahí vuelvo sobre ese tema.
¿Cómo ora un discípulo de Jesús? Y aquí, en 1:40, el leproso es modelo de oración. Si quieres. No le habla a Jesús con imperativos. Haz esto. Como mi amiga Anita. Haznos, haznos, haznos. El que te haga asno y burra a ti. A mí, no, ya me quieto. Si quieres. Y la voluntad de Dios siempre será que es la mejor. Siempre es la mejor. Bueno, los discípulos confían. ¿Se acuerdan que he hablado de la confianza, fe, abandono? Confían en su líder. Y vuelvo sobre lo que dije en el punto anterior. En la tercera característica. ¿Quién podría merecer tanta confianza? Una pregunta que se podría plantear junto con la anterior sería, ¿quién puede dar una orden semejante? Cuarta característica, vamos a avanzar. Cuarta característica. Jesús llama de forma personalizada. Jesús llama de forma personalizada. Cuarta característica. Simón es la primera persona con nombre propio que es mencionada en el ministerio público de Jesús. Y Simón, aquí se entiende Pedro, es también el último nombre mencionado en el Evangelio de Marcos. Es curioso esto. El primer nombre en ser mencionado, después se entiende, después de Jesús y Juan Bautista, de los discípulos, la primera persona es Pedro. Y el último será Pedro. Esto es curioso, la importancia que en este evangelio se le da a Pedro. Al final, ¿se acuerdan? Marcos 16:7, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él irá delante de ellos en Galilea, allí lo verán. ¿Se acuerdan de esa frase? Y les doy un dato. No hay muchos nombres propios de persona en el evangelio. Estoy hablando de Marcos, para que no vayan a decir, y allá en tal evangelio dice, estoy hablando de Marcos. Casi nunca, cuando se trata de alguien que es curado, y no he dicho que sea absoluto de que no los haya, sino que son muy poquitos los nombres propios que se dicen. Por ejemplo, cuando se trata de alguien que va a ser curado, conocemos el nombre de Bartimeo. Pero ¿cómo se llamaba el leproso? ¿Cómo se llamaba la suegra de Pedro? ¿Cómo se llamaba el endemoniado de la sinagoga de Cafarnaúm? ¿Cómo se llamaba el paralítico que bajaron por el techo en el capítulo 2? ¿Cómo se llamaba el ciego de Betsaida? ¿Cómo se llamaba la sirofenicia? Ni idea. ¿Cómo se llamaba el chico y el papá de aquellos, del chico epiléptico cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración? Ni idea. El Evangelio no nos da los nombres. Y tampoco nos da los nombres de los enemigos de Jesús. Solamente hay un adversario con nombre propio, dicho subrayado, que es Pilatos. Y junto con él, el nombre del sumo sacerdote de la época. De resto, ¿cómo se llamaban los fariseos? Siempre se dirá los fariseos, pero ¿quién eran estos fariseos? ¿Cómo se llamaban? Solo en el Evangelio de Juan nos vamos a enterar de uno en particular, Nicodemo. Aquí se mencionará un Arimatea, pero este es del miembro del consejo, pero de resto se evitan los nombres. Los fariseos, los herodianos, los maestros de la ley, pero ¿cómo se llamaban? Todo esto es para decirles que en cambio, cuando se trata de discípulos, Marcos prefiere darnos los nombres. Cuando se trata de discípulos, Marcos prefiere darnos los nombres propios, como aquí. Nos dice, llamó a dos parejas de hermanos o llamó los... No, dice, se llamaban Simón, Andrés, Santiago y Juan. La siguiente escena en el capítulo 2, versículo 14, se llamaba Leví. En el capítulo 3, versículos 16 al 19, da la lista de los 12 con los nombres uno por uno.
¿Por qué esto? Porque el llamado no tiene un carácter colectivo. El Señor no llama masas. El Señor llama personas. Es un llamado personalizado. Es directo y específico con cada persona. Jesús escoge libremente a la persona, porque es que no se responde en grupo, se responden por persona. Es lo que pasa con los hijos. Uno por uno, cada uno tiene que encontrar su camino. Cada persona es llamada libremente por Jesús y cada persona libremente por su parte acepta o no la invitación. Y de esta manera se entra en comunión de vida con Jesús. Se trata de una relación personal y además recíproca. Jesús acoge en una comunión de vida con Él, una comunión de vida y de amor, en una circulación de vida y de amor a cada persona que confía plenamente en Él. Y el don que Jesús va a dar precisamente es este, el de la familiaridad. Mañana hablaré de la familia, el discipulado como nueva familia de Jesús, el don que es la familiaridad con Él. Y entonces las dos partes, el que llama y el llamado, se involucran personalmente el uno en el otro. Quinto rasgo. Quinto rasgo. El discipulado se convierte en el valor supremo. Para aquel que responde, se convierte en el valor supremo. El discipulado, o sea, Jesús y el seguimiento de Jesús son el valor supremo. Y porque es un valor supremo, se renuncia a lo demás. Lo otro se vuelve secundario, porque Él es el valor primero. Esto es lo que pasa en muchas historias vocacionales, que se les enreda la vida. El día en que a uno se le pierde el valor, se le enreda la pita, se le enreda la vida. Entonces ya no tiene sentido el celibato, o ya no puedes con él, o ya no puedes con la pobreza, no puedes con la obediencia, no puedes con tantas cosas. Por eso, Marcos inculca tanto el valor. Jesús y el seguimiento es el valor. Y esto se expresa en el acto de renuncia. Jesús vale más que mis redes. Vale más que mi trabajo anterior de pescador. Vale más inclusive que mi papá Zebedeo. Vale más que mi barca. Lo vemos. Simón y Andrés dejan las redes. Luego Santiago y Juan dejan a papá Zebedeo. Leví, en el capítulo 2, versículo 14, deja el telonium, la mesa de los impuestos. O sea, tremendo oficio, que era de buena ganancia. Claro, era corrupto, pero de buena ganancia. Dejó el empleo. En el capítulo 10, versículo 28, está la frase que ya comentábamos anteayer de Pedro, que sintetiza esto. Mira, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Después que el joven rico prefiere agarrarse de su plata y dice, no, yo eso no lo suelto. Y Pedro saca el pecho y dice, nosotros sí. Mira que lo hemos dejado todo, y todo es todo. Jesús lo dice, nadie que haya dejado padre, madre, esposa, esposo o esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas, inclusive a sí mismo, y hacienda por mí, por el Evangelio. Por lo tanto, esta quinta lección es linda. Aceptar el llamado de Jesús implica dejar el tipo de vida que uno traía hasta ese momento. Pero vale la pena. El valor, como un seminarista que anoche me mostró su página de Facebook, una página grande que escribió, estoy feliz. Y, bueno, porque está saboreando el valor. Escribió así grande, que todo el mundo lo sepa, todos sus contactos. Estoy feliz, ¿no? El valor supremo del discípulo es el seguimiento de Jesús y el estar en comunión permanente de vida con Él, es lo que más anhela. Y por eso, basados en este criterio, mis queridos amigos, ellos tienen que tomar decisiones.
y renunciar a todo lo que impide su vinculación, su adhesión total a la persona de Jesús. La renuncia expresa esto. Además, la renuncia indica una disposición para ser formado. Si no hay disposición para ser formado, si todavía tengo la cabeza en otro lado, o esto, no hay formación. Los pobres formadores se sacan un ojo. No hay educabilidad, o educación en cualquier campo. Si no hay disposición, no hay educación. La renuncia es un estoy a tu disposición de la cabeza a los pies y todo el tiempo que quieras. Aquí estoy, mande nomás. Sexto rasgo. Rasgo número 6. Jesús asocia a una comunidad. Y esto es importante. Jesús asocia a él, sí, pero al asociar a él, te está asociando a su comunidad. Junto con Simón, llama a Andrés, su hermano, y también a otros 2 hermanos, Santiago y Juan. Desde el puro comienzo, Jesús sienta las bases de una comunidad de discípulos, a la cual le va agregando poco a poco otros miembros. Y nosotros podemos notar clarita la diferencia, ustedes que son lectores de la Biblia, más que yo, la diferencia con otros textos del Antiguo Testamento, donde un llamado siempre es individual. Abraham, pero no llamó a Sara. Se supone que fue detrás. Moisés, bueno, ese sí iba con sus otros 2 hermanos, pero la vocación fue para Moisés, con Aarón y Miriam. Los profetas son llamados ellos. Pero curiosamente, no se establece una comunidad entre los que son llamados. La comunidad es con el pueblo de Dios, pero no hay una comunidad entre los llamados. En cambio, con Jesús sí. El llamado entabla un vínculo personal con él, pero hace también de cada uno de los que son llamados miembros de una comunidad, poniendo a cada persona en relación con otros que han sido llamados. Y esto es hermoso en la vida comunitaria. Somos hermanos de llamada. Somos hermanos en la llamada. Y al amar a Jesús, yo amo a los que llamó Jesús, a los otros que han sido llamados por Jesús. Y hay un detallito más. No son los discípulos, sino Jesús, el que define, el que establece quién es miembro de la comunidad. Jesús le dio a la comunidad una cierta estructura. Cuando le dio a Simón el nombre de Pedro y lo puso de primero entre los discípulos. No fue Pedro el que pasó hoja de vida o el que se apuntó en la terna para que lo eligieran de superior, para que lo pusieran de primero, no. Fue libre y soberana decisión de Jesús. Esto no fue una reunión para, entre todos pongamos a Pedro. No, no, no. No le fue dado por los compañeros. Fue recibido por el mismo Jesús. Y esto implica, mire cómo funciona la comunidad de Jesús. Es lo que Jesús dice. Seguir a Jesús. Claro, es decir, y cuando Jesús ya no está, ¿cómo hacemos? Claro, esa fue la discusión, ¿quién va a ser el mayor? Cuando el maestro ya no está físicamente, entonces ya toca resolver de otra manera. Seguir a Jesús implica una relación personal con Él, como ya lo hemos dicho ya hasta la saciedad. Pero ahora estamos afirmando que es una relación que no es vivida de forma aislada, sino en comunión con aquellos a los que Jesús ha llamado y que también los siguen. Y por eso en el estilo de relación de los primeros discípulos, la iglesia se renueva. Papa nos habló también en ese video que ya hemos citado de la reforma de la iglesia, la renovación de la iglesia. Que eso no es una reforma de estructura, es una reforma de personas. Y que comienza con cada uno.
Y esto es la iglesia. La iglesia que vuelve a tomar forma, eso es reforma, que vuelve a tomar forma en la forma que le dio Jesús. Y esto de forma continua, porque todo organismo vivo, como es la iglesia, todo lo que está vivo tiene crisis, también se enferma, también envejece y necesita tratamiento. Este es el lugar donde uno lo sigue, en la comunidad, no de forma individualista, según el discipulado de Jesús, y como se ve claramente ya desde Marcos, no hay discipulados aislados, no hay discipulados individualistas, siempre como miembros de una comunidad, siempre como miembros de una comunidad. Séptimo rasgo. Jesús los destina para una misión universal. Claro, somos seguidores de un maestro que es misionero. Entonces, al asimilar la vida de este misionero, ¿quién soy yo? Misionero. Por eso desde el principio Jesús, cuando les dice, síganme, vengan detrás de mí, les hace su primera declaración de intención. Y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Miren por favor bien clarito el versículo 17. Y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Y esta es la finalidad primordial de lo que Jesús va a hacer con ellos. Que ellos, que eran pescadores en el lago de Galilea, de Genezaret, se conviertan en pescadores de hombres. Además de hombres, no dice de los judíos. Ni tampoco se distingue aquí judíos, no, hombres, para decir universalidad. Del mundo entero. ¿Se acuerdan ayer? Todas las naciones, el mundo entero, todo lo creado. Es una misión universal, por eso todos los hombres. Y esto requiere, perdónenme lo que voy a hacer ahora, requiere un pequeño llamado de atención. Bueno, tal vez este grupo de ustedes, que son personas tan estudiosas de la Biblia, no necesiten que lo diga, pero lo voy a decir. Cuidado con la interpretación de la frase pescador de hombres. Mucho cuidado. Porque hay personas que han pensado que pescador de hombres es simplemente la transferencia de conocimiento del mundo de la pesca al mundo de la misión. Y entonces, así como los discípulos eran expertos en capturar peces y en ganar peces del lago, entonces ganarán almitas para el Señor cuando recorran por todas partes, los campos, las ciudades, las montañas, pescando gente para el Señor. Ay, Dios mío. ¿Dónde estudió Biblia este caballero? ¿Dónde estudió Biblia? ¿Cómo si es? Eso es proselitismo. ¿Quién dijo que es para llenar la iglesia? No. Como ustedes ya les enseñaron, aquí hay algunas religiosas y religiosos y sacerdotes, eso ustedes se los enseñaron desde la pastoral vocacional. Ustedes lo saben muy bien. Lo digo más por algunos aquí que no han mirado eso. Pescador de hombres es una profecía. Jesús no se inventó la frase pescador de hombres. No es un invento de Jesús. Él la tomó del Antiguo Testamento. Es una profecía. Ustedes saben dónde está. Eso es una profecía. Jesús es la realización de una profecía del Antiguo Testamento. Esa frase se la recuerdo. Solo para ustedes la saben, pero solo por recordarse. Ustedes estuvieron en pastoral vocacional y ustedes cuántas veces lo han repetido. Pero se lo recuerdo. Es la profecía que está en Jeremías, capítulo 16, versículo 16. Fácil de recordar. Jeremías 16, 16. Mírenlo, por favor. Mírenlo un momentito. No tengan miedo de menear la Biblia, por favor. Muevan sus Biblias. Muévanla todo lo que pueda, que si se les deshoja, yo le doy otra nueva. Pero muévala, por favor. Muévala. Dice el texto. Voy a enviar a muchos pescadores, oráculo de Yahvé, que los pescarán. Bueno, después viene otra frase que ya voy a aclarar,
pescadores y los cazarán. Les voy a enviar muchos pescadores que los pescarán. Esta frase de Jeremías 16:16 hay que mirarla en su contexto. ¿En qué contexto Jeremías profetizó esto? Estamos en el año 587-86 antes de Cristo. Nabucodonosor, el babilonio, ha sitiado la ciudad de Jerusalén, la volvió miseria, la volvió chicuca. Ahí no quedó pero ni el nido de la perra. Y entonces vino la primera deportación. Y aquí, en este contexto, hubo dos deportaciones. Para Babilonia. Y aquí es en este contexto en el cual se pronuncia esta frase. Es una frase de esperanza. El profeta que ve partir a los exiliados dice que Dios volverá a traer a la tierra, a su casa, a su pueblo. Dios volverá a congregar a su pueblo. Si ustedes miran en los versículos 14 y 15 lo dice, llegarán días y pronto, esto es esperanza, y pronto, en que no se dirá más por vida de Yahvé que subió a los israelitas del país de Egipto, recordando que Dios 700 años antes había traído desde Egipto al pueblo a la tierra. Ya no van a repetir esa frase del primer éxodo. Dios va a repetir el éxodo trayendo a casa a todos los exiliados, a todos los sin tierra, a todos los que están en cualquier parte del mundo fuera de su hogar. Hablando de los israelitas. Se dirá más bien por vida de Yahvé que subió a los hijos de Israel del país del norte. Claro, del norte aquí se refiere a Aram y a Babilonia. Y de todos los países por donde los dispersó, pues yo los devolveré a su solar que di a sus padres. ¿Quién es el pescador de hombres? Es un nuevo Moisés, el que repite los caminos del Éxodo, el que sabe congregar pascualmente al pueblo en su solar, en su tierra. Pescador de hombres es un congregador de la familia. Ese es pescador de hombres. Una persona que forma la familia, un congregador. Más adelante dice, y les mandaré cazadores. Es decir, o vienen o vienen. Es una manera de decir, Dios quiere congregar a su pueblo. Y por supuesto, esto es un rito profético. Ya estudiarán profetas, o ya los han estudiado, les explicarán qué cosa es un rito. Está en un lenguaje del rito profético. RIB, para que lo busquen en el diccionario, si no, alguno no está familiarizado. Y por eso la idea de los cazadores. Pero bonita la idea de pescador. Pescar no es hacer proselitismo. Pescar es ser papá de familia. Si yo, y voy a decir aquí algo fundamental, y espero que lo que yo voy a decir ahora no maltrate a nadie, y perdóneme lo que voy a decir. Una persona que no tiene condiciones para la vida comunitaria, sencillamente no tiene vocación. Lo puedo decir también desde mi experiencia como formador. Hombre, a los formandos alguna fragilidad les quedará. No estamos formando muñecos, ¿eh? No estamos formando robots, no estamos formando gente perfecta. Para la perfección, sí, para la vida de perfección, pero precisamente ahí está la tarea. Es un camino de santificación. Y uno sabe que hay cosas, que fallará algún aspecto. Pero una cosa es clara, porque tiene que ver con la experiencia fundante, con la frase que dijo Jesús. Si una persona no tiene condiciones para la convivencia, y aquí no me refiero inclusive a las condiciones, sino a la actitud, la intención de relacionarse, es mejor que no siga. Y aquí me pasé a la vocación para el ministerio y para la vida consagrada. Para un estado, es mejor que no siga. Esas personas que están continuamente dividiendo, que lo nuestro es unir, no dividir. Porque eso es ser pescador de hombres. Como un papá que reúne la familia. Como Moisés que reunió al pueblo y lo trajo a la tierra. Formar la comunidad, formar la comunidad. No espantar la gente de la comunidad, sino traerla.
no dividirla, no generar conflictos. Eso es. Eso está en la raíz de la misma vocación. Y les cuento una cosa pequeñita, pero por favor que no salga de aquí. Una de las, lo digo en serio, esto aquí en secreto, aquí, secreto de 200, pero bueno. Una de las cosas que a mí personalmente más me ha costado, esto es una confidencia, que más me ha costado en mi ministerio como formador, es el momento, formar es lindo, les digo, es hermoso, es una delicia. A mí me encanta, pero cuando lo que a mí más me cuesta, una cosa, es el momento de los informes. Y más cuando hay que hacer escrutinios para tomar decisiones. Ay, a mí eso me cuesta. Digo, déjeme darle las clases, déjeme hacerle la enseñanza de cómo orar o de la pastora, pero no me pongan aquí a hacer informes. Porque es que aparece, nunca falta el personaje curioso, que los mismos formadores, los mismos compañeros lo dicen. Este muchacho, este compañero nuestro, no se relaciona bien, ¿no? Claro, se raja por convivencia. Cuando vamos a hacer tareas de grupo, dice, yo lo hago por mi cuenta, yo me voy para mi cuarto, yo no trabajo en grupo, ya les traigo, vamos a hacer una tarea de grupo, bueno, tú esto, pero no dialogan, sino cada uno por su parte y después cosemos, ¿no? Taylorismo, ¿no? Porque no son capaces de dialogar. Pero peor todavía cuando dice, si las cosas no son, están preparando la liturgia del día siguiente, dice, si no es como yo digo, me salgo del grupo. Por Dios, por Dios, pero peor todavía, llegan quejas, porque ellos van los fines de semana a la pastoral, y entonces los párrocos le mandan, a cuando tienen que mandar le mandan, este seminarista, cuando el sábado después de la catequesis, enamorando a las catequistas, o peor todavía, viene y se toma la leche de la nevera de la parroquia, ¿no? Y decía, peor, ahora nos hacen quedar mal a los formadores, que no les damos comida en la semana, que se la van a comer allá en la parroquia, que dejan al pobre cura sin mercado. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Y no falta el chico raro. Bueno, yo le digo, hay personajes, ¿no? Que uno dice, bueno, llegó la hora del deporte, vamos todos, pantaloneta y camiseta, vámonos a jugar fútbol. No, no, yo no voy. No me interesa. ¿Y por qué no vas? No, porque es que yo le voy a llevar las flores a la Virgen. No, lo que faltaba, pues. Ahora resultó rarón vuelte pelado, pues. Tienes la noche para llevarla, pelado. Ahora intégrate, niño. Por favor. Y entonces, cuando aparecen este tipo de casos, en el equipo de formación, los formadores, pues tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Y miren lo que les voy a decir. No falta el formador, buenito, 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 que dice, ay, salvémosle la vocación al muchachito. Así dicen, salvémosle la vocación, porque miren, es que es sobrino del monseñor. ¿Cómo? No, pero bueno, en el caso de congregación, que es mi caso, en una congregación, no, dejémoslo porque mire, es que la abuelita es la que cada mes nos trae una ayuda, ¿no? Y los padrinos aquí ayudan a sostener el seminario. ¿Cómo lo vamos a sacar? No, vamos a perder ingresos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a...? Y entonces otro formador da la sugerencia. Bueno, recomendémoslo, estoy hablando de mi congregación, recomendémoslo a un seminario diocesano. Mandémoselo a Monseñor Giovanni allá a la Tacunga, o mandémoselo a algún... ¡Error gravísimo! ¡Error gravísimo! Por el amor de Dios, nunca hagan eso. ¿Saben por qué? Si no se lo aguantan 5 o 10 de una comunidad local, en una comunidad, ¿con qué derecho se lo tienen que aguantar en una parroquia? Hay parroquias inmensas. Hay parroquias de 1,500 personas y hasta de 2,000 personas. Hay parroquias de 2,000 personas. Esa es su comunidad. Si no se lo aguantan aquí 5, ¿con qué derecho se lo van a aguantar 2,000 personas en una parroquia? Y este es el típico cura, no, ninguno de los que están aquí, por el amor de Dios. Pero digo, en Ecuador esto no ocurre, gracias a Dios. Eso solo ocurre aquí en Colombia. Pero este es el típico cura que no se integra
a fondo en los planes pastorales. Cuando hacen el plan de pastoral, dicen, no, yo hago el mío. En mi parroquia es como yo mando, ¿no? Además, se vuelve cacique de parroquia, ¿eh? Se vuelve patrón, dueño de potrero. Dueño de potrero. Y entonces, no, aquí en mi parroquia es como yo digo, no como manda el plan de la diócesis. Y es el que le quita los bautismos a la otra parroquia. En la otra parroquia hay que hacer catequesis de 1 año, él lo hace en 1 mes o ninguna. ¿Para qué? Para ganarse y ganarse los matrimonios y ganarse las cosas. Pero yo estoy hablando de Colombia, no de Ecuador, por si acaso. Ya nunca pasa eso, gracias a Dios. Aquí. Y entonces es el típico cura que ni siquiera va a reuniones de clero. Algunos amigos obispos me lo han dicho. Ay, ya no sé qué hacer con tal sacerdote. Miren, ya solo me falta mandarle la policía. Yo le mando mensaje, lo llamo por teléfono, he mandado al vicario general que lo convenza, ya inclusive le he dicho que lo cambio de parroquia, pero no lo puede cambiar porque no tiene a quién reemplazar. Entonces, y le cuesta integrarse con el clero. Le cuesta integrarse con el clero. Y entonces, cuando viene de último y se va de primero. Porque siempre ese día tiene exequias. Siempre ese día tiene que ir donde el dentista. Oye, qué casualidad. Ese es el típico cura que no se integra con las monjitas que tiene al lado de la casa cural. Machista, además. Y aquí nos suben las mujeres al altar. Y se la pasa peleando con las monjas. Y se la pasa peleando con todo el mundo. Hay gente así. Y cuando un niño durante la misa llora, pega el grito por allá la señora, ¿por qué tienen que traer a los niños? Déjenlos en su casa o que jueguen en el parque. Además, neurótico. Es el típico cura que cuando los monaguillos derraman el vino o alguna cosa, les da cocotazos y les abre los ojos, y cuando la procesión no camina camino se descompone. Es el típico cura que cuando termina la misa de la noche, cierra el templo y se desaparece. ¿Dónde está el padre? No, el padre salió a la pastoral familiar. No, vaya a saber qué familia. ¿Eh? Y claro, ese es un problema. Y le voy a decir una cosa, ese monstruo lo criamos nosotros. Perdonen, me da vergüenza decirlo, que soy formador de seminario. Cuando una persona no tiene condiciones para la vida comunitaria, no tiene vocación, no tiene vocación. Porque la vocación es ser pescador de hombres. ¿Me hago entender? Pescador de hombres significa congregar. Es un hombre de familia. Y tu parroquia, de 1,800, 2,000 personas, ya que eso ya es mucha gente. ¿Quién puede pastorear tanta gente? Si no sabes convivir con 5, menos vas a convivir con 2,000. Esa es tu familia. Esa es la familia que tienes que formar. Para eso te llamó el Señor. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Una persona que no tiene condición para la vida comunitaria, la intención, quiero decir, no quiere decir que uno no aprenderá a perdonar o relacionar. Todo eso son aprendizajes. Estaremos siempre aprendiendo a integrarnos y a relacionarnos. Yo el primero. Pero si no hay la intención de esto, no hay vocación. Esta es la característica número 7, y perdonen que me haya detenido en ella, pero es que me parece, perdónenme que lo haya insistido, pero es fundamental. Y van a ver la pelotera, mañana lo veremos, si nos da el tiempo, las peloteras que se armaban entre los discípulos y cómo Jesús va a formar comunidades, precisamente en este aspecto. En este aspecto. Jesús le puso mucho cuidado a este aspecto. El tema de la relación, el tema del perdón, el tema de la amistad, el tema de la autoridad, el tema del servicio. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo tanto? Bueno, las 3 siguientes las digo ya para que nos vayamos a almorzar. Tengo 2 minutos y las enuncio. Rasgo número 8. Jesús hace de aquel que es llamado un signo del Evangelio. Repito, Jesús hace de aquel que es llamado un signo del Evangelio. Ya hemos observado que este llamado está colocado inmediatamente después de la síntesis del mensaje de Jesús del Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Por lo tanto, el llamado en todos sus aspectos
es la concreción de esta buena noticia. Y usted es esa buena noticia, con su conversión y con su fe, con una vida hecha kairos, con una vida hecha reino de Dios. Con la presencia de Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, con la presencia. Ha llegado, sí, pero ha llegado en la medida en que yo lo acepto. En Jesús las promesas de Dios han sido cumplidas, por eso es kairos. El momento decisivo de la historia, de la salvación, está presente. En Jesús Dios reina. Dios se revela a sí mismo como el rey, como el pastor de su pueblo. Y este es el trasfondo del llamado. Cuando tú respondes y entras en relación con Jesús, tú eres signo del reino. Noveno rasgo. Rasgo número 9. Jesús ofrece en el discipulado el mayor de los dones. Y por eso, esta es la primera acción pública de Jesús en la misión. Las curaciones ya vienen enseguida, Cafarnaúm. Las enseñanzas, todas las demás acciones son importantes, importantísimas. Sin embargo, lo que Jesús comunica, entrega, da por medio del llamado, o sea, la invitación a una relación personal profunda y duradera con Él, esta amistad viva y sabrosa con Él, es el don más importante, el don mayor y principal de Jesús. Y esta relación que tiene este don primero, me regaló su amistad, va a pasar por diferentes etapas, crecerá, profundizará, pasará por su crisis también, pero nunca será sustituida ni superada por nada ni por nadie, nunca, jamás. Décimo y último, para cerrar, me devuelvo al versículo 16, al comienzo, y me lo salté intencionalmente. Toda esta escena comenzó con la tercera repetición en el Evangelio de Marcos, la tercera en el orden del texto, y vendrán montones más, con la expresión Jesús caminaba. Jesús estaba bordeando el lago de Galilea, Paragón se dice en griego. Jesús bordeaba, no estaba parado, estaba caminando. Es el discipulado de un Jesús siempre en camino, de un Jesús que no se estanca, que no se detiene nunca, de un Jesús siempre en movimiento. El discipulado es también la entrada en la itinerancia de Jesús. La itinerancia de este hombre libre, incansable, siempre abriendo ruta, siempre en camino. Mañana vamos a continuar entrando en Cafarnaúm. Vamos a seguir leyendo el capítulo 1 en orden. Y yo quiero decirles que lo que veremos mañana ya van a ser ahí sí, a partir de esto fundante que le he gastado tanto tiempo hoy y ayer, ya se despliega en una serie de características de la formación. ¿Cómo se lleva a cabo esta formación para lo que hemos descrito aquí? Que el Señor los bendiga y que tengan un buen almuerzo. No olviden hoy jueves sacerdotal y eucarístico, una oracioncita por todos nosotros. Y el Padre Monseñor nos va a ayudar con la oración.